Arrancamos ya Generación Euro. Cuando nos veáis, si lo hacéis en tiempo real, estaremos en el martes 5 de marzo de 2024 y lo vamos a hacer, y es la segunda vez que lo hacemos en las últimas semanas, porque me parece pertinente y porque tiene muchas cosas que contar. Y tercera razón, no siendo la menor de las cuales, porque el día 21 de abril hay unas elecciones trascendentales importantísimas, autonómicas, en el País Vasco, y aquí damos la batalla de la libertad y apoyamos a los demócratas, a los constitucionalistas, y el Partido Popular tiene un proyecto absolutamente sobresaliente que va a dar, y lo digo yo, por tanto le pongo el chiste fácil a los que no les caigo bien, va a dar la campanada, va a dar el campanazo en las próximas elecciones del 21 de abril. Ya habréis adivinado a quién tengo a mi lado, que es Carlos García. ¿Cómo estás, amigo? Fenomenal. Gracias por haberte acercado a los estudios centrales de Periodista Digital. Carlos García, concejal del PP en Durango y vicesecretario general de los Populares Vascos. Carlos, llevas un par de días en Madrid. Bueno, no vamos a mentir, esto lo hemos grabado unas horas antes, y una de las 1000 cosas que has hecho, aparte de estar en el Congreso de los Diputados, en reuniones y en actos internos del Partido Popular, fue, arrancar en la mañana del lunes con un desayuno muy importante en el Club Siglo XXI. Un abrazo a Paloma Segrelles, a la madre y a la hija, que son buenas amigas, en el Club Siglo XXI, con Javier de Andrés, presidente de los Populares Vascos, candidato a la Lehendakaricha, y que, bueno, pues era el protagonista, de este desayuno, que además tuvo una presentadora de honor, que fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué impresiones obtuvisteis? Así es, pues la verdad es que ha sido una presentación magnífica y muy importante tras la presentación inicial y oficial en el País Vasco con el presidente Alberto Núñez Feijóo. El otro día, sí. Esta segunda presentación en Madrid, pues hemos tenido el honor de tener a Isabel Díaz Ayuso como madrina de Javier de Andrés. Y la verdad es que es muy importante esta presentación en Madrid, sí, porque es el lugar posiblemente donde más vascos estén residiendo con derecho a voto en el País Vasco, de tantos miles y miles de vascos que se han tenido que marchar del País Vasco en los últimos años y décadas, porque en su tierra, pues en nuestra tierra, se le han negado las oportunidades que sí han encontrado en Madrid. Y queremos que esa gente retorne al País Vasco. Queremos que para retornar al País Vasco vean que la única opción posible es el Partido Popular, y que además de retornar al País Vasco hagamos que no se siga marchando gente, que no tengamos esa fuga de capital humano que se está marchando del País Vasco, y de capital también financiero y empresarial. Y ese es uno de los objetivos por los cuales Javier de Andrés también ha elegido que su segunda presentación, después de la presentación en el País Vasco, haya sido en Madrid, y haya sido con Isabel Díaz Ayuso, y haya sido en el motor económico de España actualmente. Así Madrid. Es, y por eso he elegido el incardinarte de nuevo, y es la segunda vez que lo hago en el formato de Generación Euro, porque hablamos, por supuesto vamos a hablar muchísimo de política, porque hay que hablar de política como no, y más en una tierra tan castigada. Pero una de las cosas que me comentabas, yo no he podido asistir, porque claro, es una cuestión de no tenemos todavía el don de la ubicuidad, pero me hubiera encantado asistir al desayuno, pero ya estábamos aquí grabando. Una de las ideas que en el resumen extraordinario que me has hecho, que ha deslizado Javier de Andrés, es que, bueno, no solamente os miráis, y es legítima la ambición además, en el espejo de Madrid, los vascos, sino que aspiráis incluso a superar a Madrid. Así Esto es. me ha gustado. Así es, ¿no? Es que en el porque hay siempre que ponerse la meta más alta. En el pasado el País Vasco ha sido el motor económico de España, el motor industrial, el motor financiero, con Iberdrola, con el BBVA, con algunas de las empresas punteras a nivel nacional e internacional. Y por desgracia... Con un tejido industrial extraordinario. Y por desgracia en este momento estamos a la cola. A la cola. Y por lo tanto, esa posición a la cabeza de España, ser un motor para España y no un lastre, queremos recuperarla. Y no queremos igualar a Madrid. Somos vascos, queremos superar a Madrid, sí, y ser un motor de España y de Europa, económico, financiero, industrial y en todos los ámbitos, para mejorar la calidad de vida de todos los vascos. Y además, y ya me pongo muy serio, sí, el País Vasco ha perdido más de 200.000 personas durante varias décadas por culpa del terrorismo. El terrorismo ha extorsionado, de ETA ha extorsionado a más de 10.000 empresarios vascos. Eso es un hándicap que tenemos pendiente y que tendremos que seguir padeciendo durante décadas. Ahora bien, a esa situación lamentable y penosa que hemos padecido,
se suman las políticas nefastas del nacionalismo sectario, del nacionalismo rancio y del nacionalismo que genera inestabilidad en el marco jurídico, que espanta capitales, que espanta empresas, que espanta industrias y que espanta a los mejores profesionales. Evita que vengan a enriquecer nuestras empresas y nuestra industria los mejores profesionales, y además resulta sectario con los propios vascos, con las imposiciones lingüísticas, prestando unos servicios públicos totalmente carentes de calidad y deficitarios, con la mayor inversión y el mayor gasto de los peores servicios públicos en educación, en sanidad, en seguridad, con el mayor gasto. Eso es una gestión nefasta de los actuales nacionalistas, por una gestión mala, pero también porque su propio nacionalismo en sí mismo es malo para cualquier sociedad. Y en el País Vasco se está demostrando cómo hemos pasado de ser el motor de la economía en España a ser un lastre en este momento. Los mejores profesionales del País Vasco, por desgracia, muchos de ellos ya están en Madrid, o ya están en Dubái, como uno de mis hermanos, por ejemplo, o en otros lugares de España o del mundo, para buscar, insisto, esa oportunidad que se les ha negado en su propia tierra, que queremos que retornen y queremos que vuelvan, y Javier de Andrés ha anunciado hoy un proyecto muy bonito y muy importante y prioritario para nosotros, pues que es un plan de retorno del capital humano, de los vascos que se han marchado fuera del País Vasco a trabajar, y del capital y de las empresas que se han marchado también fuera del País Vasco. Y creemos que eso es primordial y fundamental. ¿Qué tipo de medidas? ¿Medidas, incentivos fiscales? O... Primero, no emplear políticas sectarias. Ajá. Como por ejemplo la discriminación lingüística. Claro, no excluir a nadie. Claro, vamos. por ejemplo, para los médicos y las enfermeras, quien no tenga perfil de euskera se pierde 16 puntos, aunque tenga un máster. Tiene que tener 5 máster para equivaler al perfil de euskera. Qué empobrecimiento. Teniendo en cuenta que más del 70% de la población, casi el 80% del País Vasco, no sabe euskera, no habla euskera, la inmensa mayoría de médicos y enfermeras tampoco lo saben. Por lo tanto, muchos se han marchado fuera del País Vasco. No solo no vienen del resto de España, sino que algunos de los vascos están trabajando en la sanidad de Castilla y León, en la sanidad de Madrid o en otros lugares. Queremos que esos vuelvan. Y del mismo modo para la educación. Del mismo modo para la seguridad, del mismo modo para cualquier servicio público, que esos vascos que están fuera del País Vasco prestando servicio puedan volver. Por otro lado, el incentivar económicamente esas empresas y por otro lado dar una estabilidad al marco jurídico. No estar con ensoñaciones separatistas, independentistas, que vemos lo que ha pasado en Barcelona y en Cataluña. Sí. ¿Cuántas empresas de Cataluña han venido al País Vasco? De todos los miles de empresas que se han marchado por culpa del proceso. Pues no lo sé, pero a lo mejor ninguna. Prácticamente se han venido todas a Madrid y parte también a la Comunidad Valenciana. Efectivamente, prácticamente ninguna. Y del Brexit, con los estrechos lazos que tiene el Reino Unido y Londres con el País Vasco y con Bilbao, por ejemplo, es verdad, ¿cuántas se han marchado de todas las que se fueron del Brexit del Reino Unido por salirse de la Unión Europea? Ninguna. Lo mismo. Claro. Por eso, ese nacionalismo en el gobierno y esas políticas nacionalistas son un lastre total para conseguir ese retorno de vascos, ese retorno de empresas, ese retorno de capitales que enriquezca nuestra sociedad y que resulte atractivo para volver a estar a la cabeza de España, que es lo que queremos. Véteme salpicando, Carlos Péquer, ahora ya que tengo una señal de monitor delante. Conforme las vayas teniendo, tienes por ahí 4 o 5 fotos que nos ha pasado Carlos del desayuno de ayer lunes por la mañana. Mira, ahí está, ahí podéis ver a Javier de Andrés y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso. También aquí pues tenéis Carlos García, me he puesto las gafas porque no veo bien de lejos, me ha parecido ver también a Palomita Segreyes y a una compañera, Paloma Cervilla. Veo ahí también a Carlos García, Javier de Andrés, a Marimar Blanco. Y Jorge Mota. Y Jorge Mota, efectivamente, y ahí estáis. Mira, hombre, con mi gran amigo Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y miembro del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid en los locales del Club Siglo XXI. Y candidato por Durango. Y candidato por Durango. Que Daniel Portero, tengo que decirlo, siempre me acompaña en mis listas. Cuando fui candidato en El Orrio, vino conmigo en El Orrio. Sí, señor, cuando he sido candidato en Bilbao, vino conmigo en Bilbao, y ahora en Durango, por supuesto, también. Bueno, para mí es un honor y un orgullo. Y candidato, que siempre le enviamos un abrazo, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el histórico Miguel Ángel Rodríguez, que iba en tu lista en Durango también. Así es, ese fue te arropó, fue a tu presentación. Así es, fue mi padrino, mi maestro de
de ceremonia en la presentación de mi candidatura. Tuve el honor y el gusto de contar con Miguel Ángel Rodríguez, como en la presentación, en la lista. Me apoyó y me ayudó durante toda la campaña, y en mi toma de posesión, cuando conseguí con mi voto echar a Bildu de la alcaldía de Durango, también me acompañó Miguel Ángel Rodríguez, de lo cual estoy muy orgulloso y muy agradecido. Oye, estuve hablando ayer un rato por teléfono. Los fines de semana aquí los aprovechamos los periodistas, los políticos y otras gentes para enredar y para intercambiar impresiones, porque es cuando más tiempo tenemos. Ayer estuve hablando con mucha gente por la tarde, tenía una tarde tranquila, estaba en casa, y hablaba con un buen amigo que ahora, bueno, pues no es diputado, él trabaja como asesor del Grupo Parlamentario Popular en Madrid, pero bueno, ha sido diputado 2 legislaturas y fue, hace ya más años de los que nos gustaría recordar a todos, más de 2 décadas, secretario general de los Populares Vascos, que era Javier Peón. Y hablábamos de perspectivas electorales, de las últimas encuestas, comentamos, creo, uno de los últimos días, la de amalgama métrica, que le daba pues 8 escaños al PSOE, por ejemplo, al Partido Socialista de Euskadi, que hundimiento, y si desaparecieran del mapa el actual PSOE, no el PSOE histórico, y 9 escaños al Partido Popular. Me decía Javier, dice, mira, en estas tenemos que ir a por todas, tenemos que ser muy ambiciosos, tenemos que salir a ganar, aunque sea para luego tener la llave, ser claves, eso es muy importante. Yo estoy totalmente convencido que vamos a dar el sorpaso al Partido Socialista. Eso seguro. Porque ya ha dejado de ser Partido Socialista Obrero Español, ya se ha convertido en una réplica a medio camino entre Bildu. En la muleta de Bildu y el PNV, la muleta. Y claro, nosotros, ese tercer puesto en estas elecciones es un paso intermedio para aspirar a la lehendakaricha, como ya hicimos en el pasado, aspirar a disputar la primera plaza en las elecciones, al PNV, a Bildu y a quien haga falta. Que nos acordamos, y tú también, aunque eres algo más joven que yo, nos acordamos de Nicolás Redondo Terreros y de Jaime Mayor Oreja. Pero para nosotros es muy importante condicionar las políticas de un gobierno vasco que, por desgracia, nos vemos venir, que van a depender de Bildu y de las políticas más radicales, sea el PNV, sea el Partido Socialista, estén o no estén en el gobierno, se está dejando arrastrar totalmente a las políticas de Bildu. Votan todo junto en el Parlamento Vasco, el PNV, el PSOE y Bildu. Ahora mismo, y esto es importante remarcarlo, Carlos, y la única alternativa somos nosotros. Para darle ideas muy claras al respetable, votar en el País Vasco al PSOE es votar lo mismo que votar al PNV o a Bildu. Es lo mismo. Es igual, están haciendo exactamente las mismas políticas. Quien dirige la batuta de la política ahora mismo en el Parlamento Vasco, en el Gobierno Vasco y en el País Vasco es Bildu, por desgracia. Bildu. Se ha dejado arrastrar el PNV porque les tiene un miedo reverencial, se ha dejado arrastrar el Partido Socialista porque Pedro Sánchez les ha dado orden de que así sea, claro, para tener su apoyo, y por lo tanto lo que están haciendo es legitimarles, blanquearles y darles más fuerza y más votos. Claro. Y en definitiva, ante esa situación, en vez de plantar cara, en vez de llevar políticas sensatas y de sentido común, lo que están haciendo es arrastrarse a las políticas de Bildu, y por lo tanto el único partido que se opone radicalmente a esas políticas, que son un despropósito de extrema izquierda, separatistas y supremacistas, además de terroristas, de Bildu, es el Partido Popular. Los demás todos se están dejando arrastrar, y no descartamos incluso que el PNV llegue a pactar, incluso en el gobierno vasco, con Bildu, porque no lo ha descartado. Bueno, le ha hecho una oferta a Otegi, sí. Otegi ha hecho una oferta al PNV, sí, que no ha dicho que no. Otegi le ha dicho al PNV, vamos a pactar que el más votado se apoye uno al otro, entre nacionalistas. Y el PNV no ha dicho ni sí ni no. Y quien calla, otorga. Por esto yo lo he hablado contigo, lo hablé con Javier de Andrés cuando tuvo la gentileza de estar por aquí hace un par de meses y medio, una cosa así. Lo hablo también con otro gran amigo que es Fernando Maura, que es por razones obvias, un gran conocedor también de la política vasca, y con Javier Peón, pues miles de veces, porque con Javier hablo todos los días. Es decir, esa batasunización del PNV. El PNV hace mucho tiempo que ha dejado de ser ese partido tradicional de gentes, bueno, un poco burguesas en el buen sentido de la palabra, gentes conservadoras. Ahora, como el voto joven se les ha ido nacionalista o independentista, que allí hay gente que es nacionalista pero no es independentista, o el abiertamente independentista se les ha pasado en masa a Batasuna, ahora llamado Bildu, pues están absolutamente fuera del terreno, no se sabe ideológicamente qué son. Hay una clara disonancia y discordancia entre los supuestos o los votantes del PNV y lo que hace luego el PNV en las instituciones, claro, lo que defiende, claro, y lo que plantea. Porque ¿quién plantea bajar impuestos? El Partido Popular. El PNV, subirlos.
¿Quién plantea políticas de promocionar la economía, apoyar a la empresa para crear empleo? El Partido Popular, el PNV no. El PNV apoya las políticas de basar en las paguitas, en las subvenciones, en incentivar ese tipo de políticas de extrema izquierda que solo generan pobreza, solo espantan a las empresas, solo sablean el bolsillo de las familias. En definitiva, políticas no de izquierda, sino de extrema izquierda. En eso es lo que está el PNV, el Partido Socialista, Podemos y Bildu. Todos están en lo mismo. Por lo tanto, creo que ese incremento en el voto y en las perspectivas electorales del Partido Popular, por desgracia, los dos únicos partidos que subimos en todas las encuestas es Bildu, por desgracia, y el Partido Popular, afortunadamente. Así es. Y es porque muchas personas que en el pasado se han ido al PNV, del Partido Popular al PNV, pensando que iba a ser un voto moderado, se están dando cuenta que es un voto igual de radical que Bildu o que Podemos. Y por lo tanto, quien está ahora representando a ese vasco moderado, a ese vasco trabajador, a ese vasco que quiere que no le suban los impuestos, a ese vasco que quiere que sus hijos vuelvan al País Vasco y tengan una oportunidad para prosperar, lo representa el PP vasco, porque además tenemos la ambición de volver a recuperar posiciones en el escalafón e, insisto, ser los primeros de España. Y ser el motor de la economía, de la industria y de los servicios públicos de España. Porque en sanidad, en educación, hemos pasado de estar a la cabeza en todos los rankings a estar a la cola. Ese mito de que la sanidad, bueno, mito no, que durante años fue así. Las dos mejores sanidades de España tradicionalmente eran la sanidad de la Comunidad de Madrid, aunque le fastidia a la izquierda que les den pomada, que les va a dar igual, porque la mejor sanidad ha sido la de Isabel Díaz Ayuso, y antes ya con Cristina Cifuentes, y antes con Esperanza Aguirre, y antes todavía con Alberto Ruiz Gallardón, era, digo, también la sanidad vasca, Osakidecha. Eso ya se ha hundido completamente. Respecto a esa cuestión tengo que plantear un asunto, porque hay mucha gente en el País Vasco ya consciente y muy enfadada con la nefasta gestión de la sanidad, con el incremento de listas de espera, con el cierre de ambulatorios, con la carencia de médicos y de enfermeras y de personal sanitario, con la supresión de la cardiología, por ejemplo, en el hospital de Basurto, con determinadas cuestiones inaceptables e inasumibles en una sanidad que tiene el mayor gasto por habitante de España. Y está a la cola incluso en algunas de las listas de espera para algunas de las operaciones más importantes. Y muchos vascos se están dando cuenta ya que la alternativa a esa gestión tan nefasta del PNV y del Partido Socialista no puede ser Bildu. Porque no puedes ir de unos malos gestores a unos peores gestores. Y una de las medidas que planteaba Javier de Andrés, y que es de sentido común, es suprimir el requisito principal que hay ahora mismo para trabajar en la sanidad pública del País Vasco, que desgraciadamente no es ni tener máster, ni la nota en la carrera, ni la experiencia, ni la trayectoria, ni la capacidad, ni el mérito. Es el euskera. Cuando los ciudadanos tienen que darse cuenta que cuando te van a operar a corazón abierto te da igual que el médico hable euskera o hable en chino. Que lo normal es que hable en español, que es la lengua que entendemos todos. Y ese requisito lo vamos a suprimir, para que puedan volver todos los médicos y enfermeras del País Vasco que se han marchado fuera, para que puedan venir otros médicos y enfermeras del resto de España, incluso de otros lugares del mundo, porque les vamos a recibir con los brazos abiertos, porque tenemos un déficit tremendo, y esa es una de los motivos principales de la mala situación de la sanidad vasca, e insisto, lo mal que lo están haciendo el PNV y el Partido Socialista, con Bildu como alternativa, solo se agravaría eso. Porque aún valoraría más el euskera, casi lo exigiría como requisito, ya no solo se puntuaría, es que se da 16 puntos por el euskera y se da un punto por un máster. Para un personal sanitario que está en sus manos la vida de las personas, me atrevo a decir una frase: el nacionalismo perjudica seriamente la salud. Nos quedamos con esta frase. Carlos García, de aquí al próximo 21 de abril vamos a charlar tú y yo en muchas más ocasiones. Si tenemos oportunidad, aunque a partir de ahora su agenda es endiablada, también con Javier de Andrés y con otros buenos amigos del Partido Popular del País Vasco. Gracias por haber venido hasta aquí y os deseo mucha suerte, porque será la suerte de todos los vascos y de todos los españoles. Hasta aquí Generación Euro. Gracias, mañana más.